En la antigua ciudad de Roma, un hombre llamado Tiberio se acercó al filósofo estoico Epicteto, quien se preparaba para su viaje a Grecia. «Maestro Epicteto», exclamó, «antes de que se marche, por favor escúcheme. Lo he perdido todo. Un incendio destruyó mi casa y todas mis pertenencias se han ido. Estoy arruinado». Epicteto escuchó pacientemente y luego dijo, «Tiberio, estás lamentando cosas que nunca fueron realmente tuyas». Tiberio, confundido, dijo, «¿Cómo que no eran mías? Trabajé duro durante muchos años para conseguir esas posesiones. Por supuesto que eran mías». Epicteto negó con la cabeza y dijo, «Todo en este mundo es prestado. Nuestras casas, nuestras posesiones, nuestros seres queridos e incluso nuestros cuerpos no son más que regalos temporales de los que cuidamos hasta que el que los asignó los retira, lo cual puede suceder en cualquier momento. No tienes derecho a ninguna de estas cosas. Solo tienes derecho a lo que es tuyo, que son tus opiniones, actitudes, aspiraciones o cualquier cosa que sean tus propias acciones y decisiones». Para la mayoría de las personas es difícil aceptar que las cosas a las que sienten tener derecho en realidad no les corresponden. En el mundo actual, la sensación de tener derecho a todo parece estar desbordada, enfocándose en exigencias egoístas y beneficios personales en lugar de en el bien común o en estar satisfechos con lo que ya se tiene. La sociedad refuerza constantemente esta creencia, convenciéndonos de que la vida nos debe muchas cosas. Cuando no conseguimos lo que queremos, nos indignamos, nos ofendemos y culpamos a otros de nuestra desgracia. Podemos identificar diferentes formas de sentirse con derecho, como el derecho material, el derecho social o el derecho legal. En todos los casos, creemos que merecemos algo, que tenemos derecho a tener algo, y si no conseguimos lo que pensamos que nos corresponde, nos sentimos agraviados y maltratados. Existen dos problemas principales con el sentimiento de derecho. En primer lugar, es lógicamente defectuoso y delirante, ya que se basa en creencias individuales, no en la realidad. En segundo lugar, debido a su naturaleza ilusoria, el sentimiento de derecho genera turbulencia emocional. Aunque creamos que merecemos algo, la realidad no lo entrega, lo que lleva a una insatisfacción perpetua. Es fundamental reconocer que no podemos tenerlo todo y que lo que sí tenemos probablemente no es nuestro para siempre. No tenemos derecho a una pareja perfecta que satisfaga todos nuestros caprichos, ni el universo nos debe una persona idealizada y adinerada que nos deslumbre cada día. Lo mismo aplica para la riqueza, el estatus, la fama o el privilegio. Este ensayo no trata de culpar ni avergonzar a quienes experimentan sentimientos de merecimiento. Es un fenómeno comprensible, a menudo producto de influencias culturales y mensajes sociales equivocados. Afortunadamente, los antiguos estoicos aportan claridad con su enfoque lógico y racional de la existencia, desmontando de manera efectiva la mayoría, si no todas, las formas modernas de sentirse con derecho a algo. Este video explora la filosofía estoica en relación al sentimiento de merecimiento, porque, en muchos casos, no merecemos lo que queremos y qué podemos hacer para reducir nuestro sentido de merecimiento. Los estoicos, especialmente Epicteto, nos recuerdan que nuestro sentido de merecimiento a menudo surge de la creencia equivocada de que inherentemente merecemos o poseemos cosas que, en realidad, no nos pertenecen. En su enciclopedia, Epicteto nos aconseja reconocer la verdadera naturaleza de las cosas que deseamos, en las que confiamos o que valoramos profundamente. Por ejemplo, si tenemos una taza de cerámica favorita, deberíamos recordarnos que no es más que una de las muchas tazas de cerámica que existen en el mundo. Como todos los demás objetos, las tazas pueden romperse, ser robadas o confiscadas. Incluso si perduran, eventualmente se deteriorarán y desaparecerán. En todos los casos, la naturaleza de la taza es transitoria e incierta, sujeta a los caprichos del destino, no a nuestros deseos. Esta perspectiva se extiende también a nuestras relaciones. Al expresar amor a nuestro cónyuge o hijos,
Epicteto nos dice que recordemos que amamos a seres humanos que son inherentemente impermanentes y están sujetos a la naturaleza impredecible de la vida. No nos poseemos, ni tenemos derecho a ellos. Si así fuera, según la lógica estoica, no podrían alejarse de nuestro lado, pero inevitablemente varán. Además, Epicteto enfatiza que no tenemos derecho a cualidades específicas en los demás como padres virtuosos o hermanos justos. En cambio, debemos concentrarnos en nuestra propia conducta y actitud hacia ellos, asegurándonos de mantener nuestra brújula moral sin importar sus acciones. Respondiendo a alguien que se quejaba de un mal padre y un hermano injusto, Epicteto comentó: «Te quejas de que tienes un mal padre. ¿Acaso necesariamente tienes que estar relacionado con un buen padre? No, solo con un padre. ¿Tu hermano es injusto contigo? No te centres en su injusticia, sino recuerda que es tu hermano. En vez de analizar lo que él hace, analiza cómo puedes mantener tu actitud serena». Fin de la cita. De manera similar, si sentimos que tenemos derecho a ciertas reacciones o tratos por parte de las personas, podríamos decidir no centrarnos en la injusticia si no recibimos lo que creemos merecer, sino ver cómo podemos mantener la calma a pesar de ello. En esencia, la filosofía estoica nos enseña que solo tenemos derecho a las cosas que están bajo nuestro control. Sentirse con derecho a algo que no está bajo nuestro control es una ilusión, ya que no nos pertenece. Así que no hay razón para pensar que los merecemos de ninguna manera. Por lo tanto, cuando se trata de sentirnos con derecho a algo, el problema no es que el mundo no nos dé lo que creemos haber ganado. El problema es creer que merecemos algo que no nos corresponde. Sin embargo, a pesar de esta lógica, el sentimiento de tener derecho a algo está muy extendido y parece hacer infelices a muchos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? En la antigua Roma vivía un senador que creció en una familia adinerada y tuvo bastante éxito en su vida como estadista y orador. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba apegado a su riqueza y, como la mayoría de su familia, temía ser pobre. Decidió pasar un par de semanas comiendo nada más que sopa de lentejas y pan, vistiendo la ropa más sencilla y bebiendo solo vino aguado y agua con vinagre. Aunque al principio temía su decisión, rápidamente se adaptó a su nuevo estilo de vida y descubrió que no era nada malo. De hecho, se sentía bastante bien viviendo con tanta sencillez. Así que se preguntó a sí mismo, ¿esto era lo que solía temer? Los filósofos estoicos nos enseñan que soltar las cosas que no dependen de nosotros es un medio poderoso para mejorar nuestro bienestar. Cuando nos aferramos a las posesiones materiales, al estatus social o a otros factores externos, nos volvemos vulnerables a los caprichos de la fortuna. Nuestra felicidad pasa a depender de que se cumplan nuestros deseos y expectativas. Como le ocurrió al senador en la historia basada en los escritos de Séneca, desprenderse temporalmente de su riqueza redujo su miedo a la pobreza y lo hizo menos dependiente de su fortuna. ¿Y qué tiene que ver esto con el sentido de merecimiento? Como el sentimiento de merecimiento se basa en el deseo y la aversión, genera descontento, ya que nuestra felicidad depende de recibir lo que creemos que merecemos o de evitar lo que pensamos que no merecemos. Por ejemplo, si insistimos en que todos nos traten con amabilidad, nos estamos preparando para la decepción. Si la gente efectivamente nos trata como queremos, estamos contentos, pero si no lo hacen, nos indignamos, nos ofendemos o caemos en cualquier otro estado mental desagradable que esto provoque. Al igual que el senador, estamos apegados a algo, concretamente a aquello a lo que sentimos que tenemos derecho. Así que una solución lógica sería desapegarnos y soltar lo que creemos merecer, simplemente restarle importancia. ¿Acaso no animaba Epicteto a sus alumnos a despreciar las cosas que no están bajo su control? Como ya exploramos en la sección anterior, de todos modos no tenemos derecho a lo que no nos pertenece, así que ¿por qué aferrarnos a ello? En el caso de no ser tratados con amabilidad,
Esto es lo que Epicteto tenía que decir. Recuerda, no es la persona que te insulta o te golpea quien te ofende. Es tu propia conclusión de que esas cosas son insultantes. Por lo tanto, cuando alguien te molesta, es tu propia actitud la que te está molestando. Así que no te dejes hipnotizar por la aparente importancia del evento. Date un poco de tiempo y te será más fácil volver a alinear tus actitudes. Las personas que se sienten con derecho a algo suelen enfocarse en las cosas que no tienen, pero creen que deberían tener y que merecen. Pero debido a su sentido de derecho, a menudo pierden de vista el hecho de que alguna vez fueron bendecidos con las cosas que sí tienen. Si sentimos que tenemos derecho a ser tratados con respeto por todas las personas que conocemos, por ejemplo, y nos enojamos porque algunas personas no nos respetan, entonces podríamos olvidar alegrarnos por aquellas personas que sí lo hacen. O si sentimos que tenemos derecho a tener parejas perfectas, pero nos entristece no poder encontrarlas, entonces puede que no valoremos a las personas que realmente están interesadas en nosotros pero que no cumplen con todos nuestros requisitos. A través del sentido de derecho, ponemos condiciones a la vida que el universo está obligado a cumplir. Y si estas condiciones no se cumplen, sentimos que nos tratan injustamente, como si no mereciéramos estar en las circunstancias en las que estamos. No merecemos estar solteros. No merecemos ser pobres. Pero aún así, aparentemente es así y muchas veces a pesar de nuestros esfuerzos por cambiar la situación. Pero ¿qué pasaría si dejamos de enfocarnos en las cosas que sentimos que nos faltan y creemos que merecemos tener, y en cambio nos enfocamos en las cosas que sí tenemos? Además de soltar nuestros apegos a las cosas a las que sentimos tener derecho, como vimos antes, también podríamos cultivar el disfrute de lo que sí tenemos. Séneca escribió sobre esto en su 18ª carta moral a Lucilio, explicando que por encima de los muchos placeres fugaces que encontramos en el mundo, existe el placer más elevado, que es poder encontrar placer en las cosas más simples, habiendo reducido nuestras necesidades a tal punto que es casi imposible que la fortuna nos arrebate aquello que nos hace felices. Por eso, Séneca escribió: familiaricémonos con la pobreza para que la fortuna no nos tome desprevenidos. Seremos ricos con mayor comodidad si aprendemos de una vez cuán lejos está la pobreza de ser una carga. Fin de la cita. Si estamos conformes con lo mínimo, necesitamos algún privilegio o trato especial. Claro, estas cosas pueden ser agradables, pero no seremos infelices si no las tenemos. De hecho, incluso podemos, como Séneca, alegrarnos de que para ser felices y estar satisfechos, no necesitamos todas esas cosas a las que tanta gente a nuestro alrededor siente que tiene derecho. Que otros sean miserables por no tener esa pareja romántica maravillosa a la que creen tener derecho, o que se enojen porque el mundo no los trata como exigen ser tratados. De nuevo, según Séneca, el mayor placer reside en encontrar placer en no necesitar todas estas cosas y, en el caso del sentido de merecimiento, todas esas cosas que muchos afirman merecer. En cambio, quizá queramos seguir las sabias palabras de Epicteto, quien decía: no pidas que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere que las cosas sucedan como suceden y tendrás paz. El estoicismo es una filosofía que abraza la interconexión de todos los seres vivos, enfatizando que somos parte de un todo más grande, una comunidad global o una aldea global, si lo prefieres. Esta idea es evidente en los escritos de Marco Aurelio, quien afirmó: sigue recordándote a ti mismo cómo están conectadas las cosas, su relación entre sí. Todas las cosas están implicadas unas con otras y en simpatía entre ellas. Fin de la cita. Los estoicos creían que los seres humanos, como seres racionales, debían esforzarse por trabajar en armonía unos con otros y con el orden natural del universo. Este sentido de interconexión es fundamentalmente incompatible con el sentimiento de merecimiento, ya que este último se basa en el egocentrismo y en la creencia de que merecemos un trato especial o privilegios.
lo que puede llevarnos a ignorar las necesidades y sentimientos de los demás. Cuando nos enfocamos únicamente en nosotros mismos y en nuestros deseos, creamos división y conflicto, socavando la armonía dentro de nuestra aldea global. Contemplar nuestra interconexión puede ayudarnos a reducir el sentimiento de merecimiento al cambiar nuestro enfoque de nuestras necesidades y deseos individuales hacia el bien común. Cuando reconocemos que somos parte de una comunidad más grande y que nuestras acciones afectan a los demás, nos volvemos más propensos a tener en cuenta el bienestar de otras personas. En su carta número 95 a Lucilio, Séneca escribió que todos somos miembros de un gran cuerpo. Cuando consideramos nuestras relaciones con los demás de esta manera, se vuelve evidente que el sentimiento de merecimiento es similar a que un miembro del cuerpo exija más recursos de los que ya recibe, alterando el equilibrio y el bienestar del conjunto. Como nos recuerda Marco Aurelio en el 6º libro de sus Meditaciones, lo que daña a la colmena, daña a la abeja. Sentirse con derecho es la ilusión de creer que merecemos cosas que no nos pertenecen, pero para encontrar satisfacción en este mundo fugaz y siempre cambiante, aferrarse a cosas que tal vez nunca tengamos o que pueden ser arrebatadas en un instante quizá no sea la opción más inteligente. En cambio, al aceptar lo que tenemos y encontrar placer en no necesitar aquello que muchos reclaman injustamente como merecido, podríamos acercarnos a lo que Epicteto llamó el banquete de los dioses. Gracias por ver el video.